Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Django. En esta ocasión te explicaré cómo funcionan los campos de los modelos de Django y sus opciones. Así te voy preparando para que sepas todo lo necesario cuando empecemos a utilizarlos. Este código que ves en pantalla lo tienes en mi sitio web para copiar y pegar. Es opcional porque en este capítulo no vamos a hacer nada con esto, pero si lo quieres tener a mano para poderlo revisar con calma, ya sabes, ahí lo tienes. Este modelo, para que sepas ya dónde se coloca, es aquí, en el archivo models.py que viene en la aplicación. Pues puedes dejar esta línea de aquí, de ese archivo, con lo que viene casi vacío, y pegas toda la clase usuario, con todo esto. Estos son campos de ejemplo para que veas los tipos que hay. No están todos, pero aquí hay de los más comunes. Ya vimos anteriormente en el curso cómo funcionaban las tablas de MySQL. Esto es más o menos lo mismo, pero con atributos propios de Django. Char field, esto que tenemos por aquí. Este campo se utiliza para almacenar cadenas de texto de longitud variable. Viene a ser como un varchar. Integer field, este es para números enteros. Después tenemos float field, que nos va a servir para almacenar decimales. Boolean field, para valores booleanos de true o false. Y tenemos también campos especiales para fechas, como pueden ser time field, para almacenar horas, date field, para almacenar fechas, o si queremos una combinación de ambas, date time field. Luego tenemos email field, para los emails, y alguno que otro que seguramente veremos en este curso. Como puedes ver, hay muchas opciones para almacenar correctamente todos los datos. Además de los tipos de campos, también puedes utilizar opciones entre los paréntesis de los campos. Esto lo utilizaremos para personalizar su comportamiento. Algunos de los más comunes son los siguientes. Por ejemplo, null. Si se establece este valor null en true, el campo permitirá valores nulos en la base de datos. Recuerda lo que hacíamos con los valores nulos al crear tablas en MySQL, que había campos donde permitíamos valores nulos y campos donde no los permitíamos. Pues en este caso, si no lo ponemos, no permitirá valores nulos. Y si lo ponemos en true, los permitirá. Después tenemos blank, que se puede establecer en true para permitir valores en blanco, es decir, cadenas vacías, en, por ejemplo, un formulario. Default, que nos va a permitir establecer un valor predeterminado para el campo. O choices, que permite establecer una lista de opciones disponibles para el campo. Vamos a ver con más detalle cada uno de estos campos. Empezamos con estos de aquí, campos de texto. Models.charField es un tipo de campo utilizado para almacenar cadenas de caracteres de longitud variable. Mediante la opción unique true, lo definimos como único. Definimos que cada nombre de usuario debe ser único en la tabla. Y con maxLength especificamos la longitud máxima de caracteres, concretamente 30. Nombre es otro campo más de charField, que tiene una longitud máxima de 50 caracteres. Después tenemos los apellidos, que también podrían ir en un charField, con una longitud, por ejemplo, de 50. Y finalmente, en los campos de texto, he declarado un campo llamado email, que utiliza un tipo email field, con ese unique true, que significa que cada dirección de correo electrónico debe ser única en la tabla. Pasemos a los campos numéricos. Edad tiene un tipo de campo positive integer field. Este es un tipo de campo que se utiliza para números enteros positivos. Puede almacenar números enteros positivos de cualquier tamaño dentro de unos límites. Peso. Tenemos ahí un decimal field. En este campo puedes ver dos argumentos, max digits, que sería la cantidad máxima de dígitos que el campo puede almacenar. Y decimal places indica la cantidad de dígitos después del punto decimal que se pueden almacenar. Después tenemos la altura, que viene con un float field. Pasamos a las fechas. Fecha de nacimiento lleva un date field y nos sirve para establecer una fecha, como he dicho. En datetime field almacenaremos fecha y hora en conjunto. Pero además tenemos un argumento llamado AutoNowTrue. Esto significa que el campo se actualizará automáticamente con la fecha y hora actuales cada vez que el usuario inicie sesión en la aplicación. Así guardaríamos ese registro con último login. Luego tenemos los campos booleanos, con ese boolean field. Tenemos por un lado está activa, con un argumento default true. Si este campo es true, significa que la cuenta está activa. De lo contrario, si es false, significa que la cuenta no está activa, obviamente. Por otro lado, es personal. Es un campo booleano que se utiliza para indicar si la cuenta de usuario pertenece a un miembro del personal de la aplicación o no.
Si este campo está en true, significa que la cuenta pertenece a un miembro del personal y de lo contrario, false, significa que la cuenta no pertenece a un miembro del personal. Pues ese sería el valor por defecto de cada uno de estos campos. Por defecto, los usuarios tendrían las cuentas activas y por defecto no serían miembros del personal. Los campos booleanos son útiles para modelar características de una entidad que tienen dos posibles valores, como sí o no, activo o inactivo, verdadero o falso, etc. En el caso del modelo de usuarios, estos campos pueden utilizarse para hacer búsquedas y filtrados en la base de datos según el estado de la cuenta o si el usuario es miembro del personal. Por ejemplo, en una búsqueda de la aplicación, tuviésemos la opción de filtro de buscar solo empleados. Pues pondríamos ahí mostrar solo empleados y se mostrarían las cuentas con el valor de es personal en true, indicando que sí son parte del personal. Por último tenemos este campo con opciones. En este trozo de código se ha definido un campo llamado roles, que utiliza el campo de tipo char field para almacenar una cadena de texto que representa el rol de un usuario en el sistema, algo como lo que tiene WordPress. Si lo habéis utilizado seguro que sabéis de qué hablo. En WordPress tenemos una serie de permisos o roles para los usuarios. Mediante estos permisos podemos asignar moderadores. Podríamos darle permiso a un usuario para que pudiese contestar comentarios, o que pudiese escribir sus propios artículos pero que no manejase nada de la administración, que no pudiese instalar un plugin, eliminar artículos de otras personas y tantos otros roles como hay ahí en WordPress. Pues básicamente la idea de este campo es esa, algo por el estilo. Aunque se puede utilizar para muchas más cosas, no solo para permisos. Básicamente es para darle un listado de opciones a elegir al usuario. Como por ejemplo, seleccione el país, y ahí te saldría la lista de países. La constante opciones role es una lista de tuplas que define las opciones posibles para el campo roles. Cada tupla tiene dos elementos. El primer elemento es el valor que se almacenará en la base de datos para esa opción. Y el segundo elemento es la etiqueta que se mostrará en la interfaz de usuario para esa opción. En este ejemplo se han definido dos opciones posibles, usuario y administrador. El parámetro maxLength en el campo roles especifica la longitud máxima que puede tener la cadena de texto que se almacenará en la base de datos para este campo. Si contamos la palabra usuario, veremos que tiene 7 caracteres, pues no podemos tener opciones de más de 7 caracteres, ya que lo que se van a guardar aquí son hasta 7 caracteres. Si necesitas más, le pones un número mayor. El parámetro default usuario especifica el valor que va a venir por defecto al utilizar este campo. Es decir, todos los usuarios vendrían, si no especificamos lo contrario, como usuarios normales, sin privilegios de administración. Dejamos el capítulo aquí. Ya sé que de esta forma tenéis un aspecto muy general de lo que son estos modelos, pero es una información que necesitáis sí o sí para poder empezar a utilizarlos. En el siguiente capítulo empezamos ya a crear una pequeña página web que utilice y almacene datos mediante el uso de este modelo de Django. Nos veremos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!